Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo caso clínico. Hoy voy a hablarles sobre un caso de FQ. Lo dejamos con la doctora Sandrita como lección aprendida porque es importante que hagamos un buen diagnóstico con los síntomas y signos clínicos del paciente, pues para poder diagnosticarlo a tiempo y evitar la morbimortalidad que trae esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar del caso clínico y vamos a hacer una revisión sobre fibrosis quística y los últimos tratamientos moduladores que han aumentado la sobrevida en estos pacientes, incluso ya llegan a la edad adulta. Entonces, es algo que se debe destacar. En cuanto al caso clínico, entonces tenemos un paciente de 6 años, 7 meses que fue remitido de Coromoro con una sospecha de una neumonía clínica, estaba con dificultad respiratoria, desaturado, no saturaba más de 80%, allá le inician manejo antibiótico con ampicilina susvaltal y lo remiten para nuestra institución. Acá es valorado y llama la atención que al examen físico pues está con signos de dificultad respiratoria, pero tiene hipocratismo digital. En cuanto a las antecedentes del paciente, había tenido una hospitalización previa que ya la voy a mencionar, que era muy importante, lo que hace que se haga una sospecha de una neumopatía estudio, sospechar una infección por gérmenes atípicos, pensaron en descartar una patología cardíaca por la alteración que había a nivel de sus extremidades e inician claritromicina a 15 miligramos por kilo día. Estos son los exámenes que traía extrainstitucionales que realmente no muestran ninguna alteración significativa, solo leve leucocitosis. A su ingreso ya el día 2, él ingresó el 30 de julio, de abril. El 1 de mayo, ya al otro día, se hace la sospecha de una fibrosis quística por todos los hallazgos, signos y síntomas clínicos que tenía el paciente y solicitan una tomografía para descartar una sospecha de patología clínica que tenga alteración estructural. Bueno, la historia es muy densa. Este niño duró muchísimo tiempo hospitalizado. Quisimos sacar como las valoraciones de todos los especialistas porque este paciente requirió un manejo multidisciplinario y vamos a mencionar como las cosas más importantes. Este niño a los 5 meses de edad estuvo hospitalizado por una diarrea crónica con síntomas respiratorios persistentes. Se le hizo una sospecha de fibrosis quística incluso acá en la clínica. Se le solicitaron electrolitos de sudor y estaban negativos. Desde esa vez la mamá se perdió de la consulta, no volvió, no hizo seguimiento, siguió en San Gil porque pues le quedaba más cerca ya como tal la continuidad del desarrollo de la enfermedad del paciente. Allá lo vio un pediatra, el pediatra le inicia manejo con una fórmula hidrolizada, el paciente mejora parcialmente sus diarreas porque él duró un año con diarreas persistentes, esto lo llevó pues a una desnutrición y pues la mamá siguió con síntomas intercrisis, con sus crisis de asma que le habían diagnosticado a la madre, le habían dicho que era una asma de difícil control y la mamá consultaba ya en múltiples ocasiones para hacer su manejo broncodilatador. Entonces, acá cuando ingresó, llevaba 2 meses de evolución de síntomas respiratorios, caracterizados por tos de predominio diurno, en ocasiones era nocturno, y dificultad para respirar, su desaturación, y llamaba la atención que tenía contacto positivo con un tío que tenía tuberculosis, aunque la mamá traía exámenes que descartaban, pero tenía la sospecha porque era un tosedor crónico. En cuanto a los antecedentes, había tenido 2 somas, 2 faringitis y pues sus crisis asmáticas a repetición. En revisión por sistemas, cuando se hace una historia adecuada y completa, el paciente tenía una esteatorea ocasional, grasa en sus heces, tenía la tos diurna 7 de 7, la tos nocturna 3 de 7, el estridor 7 de 7, pérdida de peso pues que lo había llevado a la desnutrición, a pesar de que la mamá decía que tenía una alimentación saludable, balanceada. En cuanto a el ingreso, se hace una impresión diagnóstica en primera instancia fibrosis quística, pero pues se hacen diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos inmunodeficiencias primarias, disquinesia primaria, cardiopatías congénitas, neumopatías por infecciones por gérmenes atípicos o tipo micobacterias o hongos.
Entonces es valorado por gastro, ya que este paciente pues también había presentado previamente las diarreas, pero actualmente después empezó con ausencia de deposiciones. Entonces se le pidió la valoración, efectivamente gastro está de acuerdo con la sospecha de la fibrosis quística, le pide estudios de extensión y hace una sospecha de una mala absorción intestinal, que es lo que está más asociado en estos niños, y pide Sudán 3, eco abdominal, TSH, bueno, todos los estudios de extensión. Se pide valoración por gastro, por genética, por neumología, obviamente, y por cirugía pediátrica, porque en la evolución del paciente, él empieza con ausencia de deposiciones, más o menos dura 4 días sin hacer deposiciones. El primer día solo hizo deposiciones caprinas, empezó con distensión, marcada distensión abdominal, ausencia de gas distal y niveles hidroaéreos en la radiografía de abdomen, lo que hace una sospecha de una obstrucción intestinal. Es valorado por cirugía pediátrica y cirugía considera que va a empezar a hacer enemas en posición llenopostural. El paciente no mejora pese a los enemas, no hay deposiciones y considera que hay riesgo en la radiografía, ya la voy a mostrar más adelante, de un neumoperitoneo. Entonces decide pasarlo a procedimiento quirúrgico. Este niño es intervenido y en el procedimiento efectivamente tenía una obstrucción intestinal a nivel del ciego. Entonces, cabe resaltar que esta patología no tiene solamente componente a nivel pulmonar, sino a nivel sistémico, de predominio a nivel también intestinal, y este paciente, si se dan cuenta, no debutó con la esteatorrea y la diarrea persistente, sino de lo contrario, con una obstrucción y terminó en un procedimiento quirúrgico. La pérdida del seguimiento fueron 6 años. 6 años. 6 años que la mamá no volvió, ella hacía rezos, lo llevaba pues a médicos particulares y le hacía múltiples tratamientos como naturales. La historia del lactante menor salió de acá con la orden de la prueba genética que nunca hizo. Nunca se hizo. Y luego por consulta externa le lleva los electrolitos en sudor que salieron normales y eso dio una falsa tranquilidad y por eso no continuó seguimiento. Acá pues voy a resaltar los exámenes más importantes que se le hicieron al paciente. Se hizo un filarray que tenía un policultivo, entonces Infecto consideró que probablemente estaba contaminado, inclusive pues había suspendido el tratamiento que había iniciado Neumo, que era cefepime, que es el medicamento de elección pues para el cubrimiento de Pseudomonas, pero se continuó porque el paciente pues estaba hemodinámicamente inestable. Este es el cultivo para Mycobacterium, que fue negativo, de hongo negativo. Acá está el cultivo para microorganismos de secreción, que efectivamente tenía Pseudomonas, que es uno de los gérmenes más... Pseudomonas en vía aérea en un paciente. ¿Qué significa de base? Si usted está pasando ronda en un servicio de hospitalización pediatría y le dicen que un paciente con neumonía tiene aislamiento pseudomonas en vía aérea, ¿qué debe buscar? Patologías. ¿Y cuáles son de base fisiopatológicamente? ¿Qué es lo que más da colonización por pseudomonas? Las bronquiectasias. ¿Cuáles son las 3 causas más frecuentes de bronquiectasias en niños cuando uno tiene un paciente con bronquiectasias? Bueno, deficiencias primero, sobre todo la común variable, que son las más severas, fibrosis quísticas. La discinesia ciliar. Y la discinesia ciliar. En cuarto lugar, bueno, cuando son muy localizadas, cuerpos extraños en vía aérea, tuberculosis. Pero de entrada, pensar en fibrosis quística. Y si encontramos pseudomonas en vía aérea, siempre pensar que es una neumopatía crónica y que probablemente hay bronquiectasia. Bueno. Este es el cultivo, bueno, la sensibilidad de los antibióticos, el de Mycobacterium, la PCR que en él estuvo positiva, 48, la elastasa pancreática que también nos ayuda a hacer el diagnóstico y es súper importante. Si está por debajo de 200 microgramos, pues hacemos diagnóstico, pero menor de 10, que era lo que tenía el paciente, nos hace interpretarlo como una insuficiencia pancreática, que esto es algo muy significativo en este paciente. Este es la prueba de electrolitos en sudor, 33, ¿está normal o anormal? ¿Alguien me puede decir? Normal. Es mayor a 60,
Nos quedamos tranquilos con eso, María Paula. No. Desde el inicio del cuadro, con todos los y para criterios diagnósticos se necesitan 2 pruebas. Todos los pacientes con fibrosis quística tienen electrolitos en sudor positivos. ¿Qué leyeron los estudiantes? Depende de qué, Laura. De la mutación. Muy bien, dale, bueno. Entonces esto toca
Hola. Acá. Bueno, en los exámenes íbamos. La proteína C reactiva positiva. La elastasa, que es menor a 10, los electrolitos en sudor. Grasas en heces neutras, que también fue positivo en este paciente, que es otro predictor que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces vamos a mirar las imágenes, la tomografía y la radiografía. Entonces, ¿cómo interpretan esta imagen? ¿Qué hallazgos anormales ven en esta tomografía? ¿La ven normal? ¿Está normal? Si quieres, muestra la placa primero. Listo. Esta es la placa, la radiografía de tórax. David, ¿cómo te parece esa radiografía? ¿Normal o anormal? Vamos con la radiografía. Anormal, ¿por qué? ¿Qué le ven raro? ¿Qué le ves raro? Radiopacas, ¿dónde? Bueno, tenemos un intersticio que es periliar y otro que es periférico, que es intraparenquimatoso dentro del tejido pulmonar. ¿Cómo está el intersticio periliar? Está engrosado. Muy bien, Mariana. ¿Qué más? ¿Qué más, David? Mírenla bien. Hay también infiltrados intersticiales parenquimatosos, sí señora. ¿De qué tipo? Los infiltrados alveolares son intersticiales. ¿Cuáles son los tipos de infiltrados intersticiales? Articulares finos, gruesos y micronodulares. ¿Pero hay micronodulares? No. Entonces hay de tipo reticular. ¿Finos o gruesos? ¿Cómo les parece? Como finos y gruesos, ¿no? Parece que se estuviera haciendo como una mallita. ¿Y qué más es llamativo de esa placa? En el intersticio periliar. Me parecen unos quistes. ¿Dónde? Muéstralos con el dedito, Mariana. Parecen unos quistes, pero ¿tienen aire en su interior o se ve parénquima pulmonar en su interior? Se ve aire, o sea, esos son, y sí, parecen bronquios con pared gruesa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa imagen en radiografía de tórax, esto sugiere que pueda tratarse de bronquiectasias cilíndricas, ¿no? ¿Y dónde les parece que tiene? Tiene allá en base del lóbulo superior izquierdo, otras como en língula y en la base del lóbulo superior derecho, ¿no? Tiene unos bronquios de pared gruesa que sugieren, porque el diagnóstico de bronquiectasia no se hace por radiografía de tórax, lo sugiere. Tendrían que ser saculares o quísticas grandes para que uno las pueda ver aquí, pero pues en este paciente eran cilíndricas. Y ahí muy cercano a la arteria interlobar derecha, en el lóbulo inferior derecho, pareciera que tuviera otra, ¿no? Con infiltrados intersticiales reticulares gruesos que dan una imagen como de vidrio esmerilado aquí en los lóbulos inferiores, ¿no? Tiene infiltrados alveolares, David, porque estamos hablando de intersticiales. Ya dijimos que hay engrosamiento bronquial. ¿Y alveolograma o broncograma aéreo hay? ¿Sí o no? O sea, ¿hay neumonía, sí o no? En últimas. No. Listo. Entonces, Y esta tenemos es una la, enfermedad de vía aérea con componente intersticial asociado. Y miremos la la tomografía. tomografía, que esta es la indicada para hacer el diagnóstico de las bronquiectasias, como dice la doctora.
Entonces, ¿cómo les parece la tomografía a los residentes? Pulmones hiperinsuflados, ¿no? Miremos los cortes sagittales. ¿Los tienes ahí? Creo que sí. Esa tomografía se le hicieron el día que llegó a urgencias o Maroma recibió el niño en urgencias y a propósito él pensó en la enfermedad de entrada. Entonces, sí, lo que pasa cuando lo recibimos de él, ya cuando yo lo conocí, ya llevaba 2 días de ejercicio, para que me comenzara a hacer la tomografía. ¿qué opinan de esa imagen? Entonces miren que ahí ya pasamos una imagen que sugiere, si es un poquito antes y la paramos ahí en las bronquiectasias siguientes. Es que casi no he parado. Sí, así es, como en base del lóbulo superior derecho y el lóbulo medio, ¿no? Bronquios de pared gruesa, dilatados. Recordemos que la relación bronquio-vaso es 1:1. Cuando el bronquio tiene una relación aumentada mayor de 1:1, se llama el signo del anillo de sello y eso sugiere bronquiectasia. Yo creería que de ahí se ve bien. Para ahí, para ahí. Ahí, 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 ahí. Entonces, fíjense, bueno, un poquito antes uno ve un vaso y el bronquio al lado. Ahí, ahí. Entonces, miren que el vaso se ve llenito por dentro y el bronquio es el que se ve con el huequito en la mitad, por decirlo así. Bronquio siempre acompaña un vaso. Y si se pierde la relación 1:1 es el signo del anillo de sello, que eso es compatible con bronquiectasias. Además, tiene una pared gruesa esos bronquios. Son bronquiectasias cilíndricas, como en base del lóbulo superior derecho. El intersticio iliar también muy engrosado, bronquios con pared gruesa. Y allá en la base del lóbulo inferior izquierdo también se ven, ¿no? Bronquiectasias cilíndricas. Esta es la radiografía de abdomen por la que lo pasaron pues a procedimiento. Bueno, ahora sí voy a hacer una revisión sobre fibrosis quística. Se considera que es una enfermedad autosómica recesiva potencialmente normal, es causada por variantes en el gen CFTR y se considera que tiene la mayor parte de morbimortalidad en personas con fibrosis con una enfermedad pulmonar mocostructiva. Esto no quiere decir que solamente sea a pulmón, sino como ya les expliqué, es a nivel sistémico. Cabe destacar que la implementación del cribado neonatal ha hecho que se haga un adecuado diagnóstico, un adecuado procedimiento y tratamiento de los pacientes, lo que ha generado que pues haya una transformación importante en esta patología. En cuanto a la epidemiología, se considera que más de 180.000 personas hay más de 180.000 personas con FQ en todo el mundo. La incidencia es de 30.000 personas en Estados Unidos, de una en 1.350 y una en 6.000 en Europa, y acá en Colombia de una en 5.025. Y la variante más común es la Delta F508. Hay muchas más, pero pues esta es la más conocida que hace parte de la variante clase 2. En cuanto a la fisiopatología, entonces, ¿qué podemos decir de la CFTR? Esta es una proteína reguladora de conductancia transmembrana de fibrosis quística, que ¿qué es lo que hace? Es un canal de cloro que es regulador de la conductancia de aniones y tiene dos dominios de membranas y dos dominios de unión de nucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta membrana está en la parte apical de las células respiratorias, de las células exocrinas e intestinales, y lo que hace es que haya una absorción de cloro y bicarbonato y una a nivel de la luz como del canal, exacto, y lo que hace es que haya una reabsorción de agua y sodio a nivel del sodio epitelial. Entonces, acá tenemos una configuración de un paciente sin fibrosis quística, o sea, un paciente normal. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, acá hay una absorción adecuada de sodio y una secreción de cloro. Esto va a hidratar normalmente la superficie como tal de las vías respiratorias y va a hacer que ese moco se elimine adecuadamente. En un paciente ya con fibrosis quística, esto va a estar alterado. Entonces, ¿qué es lo que va a haber?
no hay un sodio adecuadamente regulado, la secreción de cloro va a estar alterada y por ende la absorción de agua va a ser inapropiada, lo que va a hacer que se acumule el moco, que sea más viscoso y su eliminación sea, pues produzca más problema para hacer como tal la eliminación. Entonces, en cuanto a las variantes del CFTR, hay de la clase 1 a la clase 6. La clase 1, 2 y 3 son como las más que producen enfermedad más morbimortalidad y más el paciente va a estar más comprometido. En las clases 5 y 6 son los que van a tener la expresión como tal de la variante, pero realmente van a ser probablemente hasta asintomáticos o van a tener síntomas muy leves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos una persona normal que tiene el CFTR, que como ya les había explicado, está localizado en la parte apical de las células epiteliales, de las vías respiratorias, de los conductos pancreáticos, de las glándulas sudoríparas. Entonces, el CFTR va a hacer que se dé como tal la excreción de cloro a nivel de la expresión génica como tal, para darse por la transcripción, la traducción, el tráfico, y se va a formar como tal la proteína que llega a la membrana, pasa a la transmembrana y hace el proceso fisiopatológico que ya les expliqué. Esto es lo normal. Ya en una persona afectada, acá vamos a verlo por clases, nos vamos a dar cuenta que en la clase 1, que es la más comprometida, no va a haber ni siquiera la síntesis de la proteína. Si se dan cuenta, solo va a llegar a la transcripción, no va a ser su proceso normal. En la clase 2 va a haber su proceso, pero no va a haber el suficiente plegamiento y va a llegar, pero ni siquiera llega hasta la membrana. O sea, hay un problema ahí y no se puede dar como tal el proceso. En la clase 3 hay ya como tal el proceso de transcripción, traducción, tráfico, llega a la membrana, pero de ahí no abre, no hay apertura como tal y por eso no puede hacer su proceso normal. En la clase 4 hay como tal, llega a la membrana, pero no hay una adecuada, no hay el adecuado paso de iones, entonces eso tampoco permite que haga su adecuado proceso. En la clase 5, que ya son las más leves, llega a la membrana, hay una apertura, pero acá está, básicamente no puede hacer su proceso normal, entonces por eso no hace por eso esta variante es más leve, porque sí se da todo el proceso completo. Y en la clase 6 se da el proceso completo, llega, se abre, pero acá es muy lábil, entonces dura, el tiempo como tal de la proteína es muy corto. Entonces, por eso también hay alteraciones a nivel sistema. Bueno, en cuanto a los pacientes con variantes clase 1 y 2, recordar que este puede llegar a ser insuficiencia pancreática, compromiso pulmonar severo y que pues estos van a tener cuadros recurrentes y que van a ser pues más ominosos. Los pacientes con variantes clase 5 y 6, como ya les expliqué, son los que van a tener menos afectación y menos complicaciones graves. Esto es importante. Acá tenemos como los cilios o la parte mucociliar normal de una persona. Esto es una persona sana. Acá están los cilios que van normal. Esta es su forma normal o su apariencia como deben estar para que fluya el moco. Acá actúan dos moléculas, que es la MUT5A y la MUT5B. Esto ayuda a que se mantenga así organizado, que los mocos estén, pues las líneas de los mocos estén así y el moco se elimine correctamente. Acá, en un paciente que está enfermo y que tiene como tal la variante, acá ya, si se dan cuenta, no están organizados. Los cilios ya empiezan a tener alteración, ya se ven de una manera desordenada, lo que hace que se acumule el muco, que sea más viscoso y que sea más difícil para sacarlo, y por eso el paciente tiene la predisposición a hacer infecciones recurrentes y pues a ser colonizados por los agentes que ya había mencionado. Esta es el epitelio normal, así es la configuración normal que debemos tener, acá donde actúan como tal los cilios, los neumocitos, todo, y acá está la configuración anormal en los pacientes, que ya acá se ve alterado ya por los neutrófilos que tienen unas fibras que alteran como tal la distribución y la configuración normal de este epitelio. Hay polimorfonucleares, neutrófilos, todo esto, y eso es lo que altera como tal todo este proceso. Entonces, acá resaltar que hay un círculo vicioso
en esta patología, que tenemos que tenerlo muy en cuenta, y esto es lo que va a llevar al daño pulmonar crónico y pues que al paciente tener múltiples exacerbaciones, pues pueda morir. Entonces, si hacemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento, esto se va a evitar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener el líquido espeso, que es la disfunción como tal del canal, que no se va a mantenerlo ahí, no va a estar como tal normal, ni va a ser líquido ni nada de eso, sino va a estar muy espeso y viscoso. Luego va a haber como tal alteración del transporte. Entonces, el moco, esto hace que se disminuya el aclaramiento mucociliar y por eso es que hay alteración como tal. Hay retención del moco y obstrucción. Y luego hay inflamación. La inflamación pues lleva a que este paciente produzca moco excesivamente y produzca infecciones a repetición, y esto es lo que puede llevar a la bronquiectasis y al daño como tal estructural a nivel pulmonar, y es un círculo vicioso porque se da en múltiples ocasiones. Estas son las glándulas sudoríparas que hacen que haya una actividad como tal normal a nivel del CFTR. Esta hace que haya una absorción de iones a partir de la transpiración isotónica, o sea, nuestro sudor debería ser isotónico, debería ser normal. En ellos llama la atención que es muy salado, inclusive para hacer el diagnóstico a veces le dicen, es algo coloquial, pero se dice, pruebe el sudor de su hijo, y el sudor de su hijo es más salado de lo normal. Entonces eso es, no es que haga el diagnóstico, pero no es esperado que sea más salado de lo normal. Entonces acá se considera que la consecuencia como tal es el cloro y el sodio que se acumulan en la luz de los conductos, y esto hace que haya mayor concentración y pues obviamente ahí sepamos que el paciente presenta la enfermedad. Las alteraciones a nivel del páncreas, entonces esto lo que hace es provocar unas secreciones espesas, una acumulación como tal, una autodigestión pancreática, y eso es lo que hace pues que se vea afectado el paciente. Más o menos en el 80% de los casos pueden presentar estas alteraciones. Los síntomas más comunes van a ser flatos, distensión, esteatorrea, la pérdida de peso, porque el paciente va a llevar a una desnutrición. ¿Y cómo se hace el diagnóstico a nivel pancreático? Entonces, la elastasa. La elastasa es súper importante, si nos dimos cuenta, debe tener valores menores a 200 microgramos por gramo, y el paciente de nosotros, ¿cuánto tenía? Menor a 10. Entonces, con eso se hace un diagnóstico adecuado. Hay también alteraciones a nivel del hígado. Acá se considera que va a haber esteatosis, va a haber alteraciones de las transaminasas, puede llegar hasta una cirrosis, y en casos ya severos el paciente puede terminar en trasplante hepático. Pueden cursar con hipertensión portal, y esto no va a indicar un riesgo de trasplante, sino pues el paciente va a vivir con esta patología. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son múltiples, si se dan cuenta, esta imagen pues realmente las resume todas, pero a nivel pulmonar vamos a tener pues el aclaramiento mucociliar reducido, lo que va a hacer que se acumule el moco, mayores infecciones bacterianas, la enfermedad obstructiva crónica, el mayor riesgo de tener insuficiencia respiratoria. A nivel de vía aérea superior, pues vamos a tener sinusitis a repetición. Estos pacientes van a tener pólipos, que también es un hallazgo significativo y que tenemos que tener en cuenta. Van a tener anosmia, probablemente no vayan a oler. A nivel del páncreas pueden cursar con la insuficiencia pancreática endocrina, y tener muy en cuenta que estos pacientes tienen alto riesgo de tener diabetes, hasta en un 30% de los casos. Entonces, estos niños hay que hacerles seguimiento paraclínico, y sobre todo más o menos a los 8 o 10 años, que pueden hacer alteraciones a nivel endocrinológico y alteraciones a nivel óseo, porque puede producir también osteoporosis. Infertilidad, que llama mucho la atención. Acá hay ausencia bilateral del conducto deferente, lo que puede llevar a infertilidad en los pacientes. A nivel intestinal, los pacientes, los neonatos, pueden debutar con un hilio meconial, con un DIOS, que es el síndrome de obstrucción intestinal distal. Entonces, estos pacientes pueden debutar recién nacidos con esta patología. Y el sudor anormal, que es importante. Acá es como la imagen de las cómo clínicamente se vería el paciente, qué es lo que más presenta, qué hallazgos clínicos podemos observar, el hipocratismo digital, los pólipos, la tos crónica, los patógenos que más afectan, que es la Haemophilus influenza, la pseudomonas,
el estafilococo aureus, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las anormalidades gastrointestinales, como les refería, el niño meconial, los pólipos, a nivel hepático, la colestasis neonatal que se puede presentar, la falla de medro y la desnutrición, que es súper importante. Y estos pacientes tienen déficit de vitaminas y hay que hacer corrección de estas vitaminas. Los síndromes perdedores de sal y las anormalidades urogenitales. Entonces, en cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que tener en cuenta signos y signos clínicos, síntomas y signos clínicos de la FQ. El antecedente familiar es muy importante, si algún familiar o primo o hermano tiene como tal el antecedente, y el resultado positivo del tamizaje neonatal, el cribado que se hace, que deberíamos hacer actualmente en Colombia, pero pues no se hace, pero esto ha ayudado en países pues ya desarrollados a que se haga un diagnóstico oportuno. Entonces, debe tener 2 pruebas de sudor positivas, se debe hacer la identificación de 2 variantes en los genes FTR y en algunos casos, si hay como tal dudas, a pesar de eso, se puede hacer un potencial nasal, pero pues tiene que tener anomalías del potencial nasal, pero ese estudio es muy invasivo y generalmente no se hace acá. Más adelante también lo voy a mencionar. Ya está autorizado supuestamente, pero Eso. ¿qué está haciendo? No se hace. Y es un poquito más invasivo, ¿no? En algunos lugares de Medellín, pero ni siquiera se conoce la ruta de acceso. O sea, está ya en ley, pero nadie lo está haciendo, ni saben tampoco cómo es. ¿Cómo? Fue lo último que se dijo en la reunión del grupo de fibrosis quística. Sí. Bueno, el cribado neonatal, que ahorita pues muchos papás pueden acceder a él, debería ser, porque por ley desde el 2019 ya los tenemos, se debería hacer la detención del tripsinógeno y esto nos ayudaría que pues tengamos un paciente con un diagnóstico neonatal. Debemos de todas maneras hacer la confirmación con una prueba de electrolitos en sudor, pero esto hace que se haga un seguimiento más estricto del paciente. En cuanto al diagnóstico, se hace con la iontoforesis, la prueba diagnóstica y la más utilizada actualmente. Hay 2 métodos, el método de Gibson y Cook, que es el método directo, y el método Macroduct, que es el indirecto. Entonces, acá se considera que tiene una alta sensibilidad del 99% y una especificidad del 93%. Lo único que mencionan es que no es muy fiable en menores de 2 semanas porque puede verse afectado por deshidratación o malnutrición, porque estos chiquitos pueden hacer deshidratación hipernatrémica o alcalosis metabólica hipoclorémica. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta es la forma como se hace, se toma con una inducción de pilocarpina, se pone ahí como un parchecito y ahí mide como tal el sudor y debe dejarse más o menos 30 minutos. La prueba positiva debe ser el valor, acá refieren 60, hasta 60 los valores normales, aunque hay sospecha cuando está de 30 a 60, pero normalmente mayor a 60 hace el diagnóstico. Esta es la de Macroduct, que está en la indirecta, los valores son más elevados. Recordar las pruebas genéticas son muy importantes y son útiles cuando tenemos pruebas de electrolito en sudor negativas. Entonces necesitamos hacer pruebas de extensión para poder hacer el diagnóstico en casos atípicos o que las pruebas salgan negativas. Es importante hacer la identificación de las 2 variantes que pueden ser causadas por distintos cromosomas y hay una secuenciación completa como tal del gen CFRT que está disponible actualmente y que nos hace confirmar como tal el diagnóstico y sobre todo para casos que son atípicos. Tenemos los paneles variantes que van a detectar como tal todas las variantes. La más común, como les dije, es la delta F508, pero está la N130, está la 542, la G551, son múltiples de la 1, de la 2 hasta la 6. La secuenciación completa, que es útil para los fenotipos atípicos, y el análisis de variantes específicas que nos ayuda como tal a confirmar ciertos casos particulares. En cuanto al diagnóstico funcional, entonces, si tenemos casos muy complejos, lo que mencionaba la doctora, tenemos este potencial nasal transepitelial, que este es el que evalúa como tal el transporte iónico nasal y, como les expliqué, es bueno en casos que son muy, muy difíciles o atípicos. La conducta intestinal que también se utiliza. Este es un algoritmo diagnóstico, es el único que tenemos acá en Colombia, este es el que tenemos en la guía de práctica clínica, este es del 2014, es antiguo, pero pues lo traje a colación porque es el único que existe actualmente y si hacemos la sospecha, acá lo que dice es hacer la prueba, si la prueba sale positiva, pues
Esto nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Como les digo, tenemos que tener 2 pruebas positivas y si no, pues hay que hacer secuenciación completa del gen para poder definir como tal la variante. Acá decía que ahí tenemos que tener en cuenta si los pacientes son menores de 6 meses, los valores, pero actualmente los valores son iguales para todos. En cuanto al diagnóstico de acuerdo a la edad, entonces acá hay que hacer una completa consejería preconcepcional, sobre todo si tenemos alguna familiar que ya presente como tal la enfermedad. Entonces, no olvidar pues todo lo que ya les mencioné, por etapas, por edades, vamos a encontrar hallazgos clínicos significativos. En la etapa neonatal el hilio, en la etapa infantil pues los broncoconstrictivos a repetición, la falla de Medro, el sudor excesivo, la desnutrición pueden terminar en anasarca estos pacientes, y más grandecitos pues las infecciones a repetición, la broncorrea, el asma, el hipocratismo digital, que pues ya se da por la hipoxia y todo esto. En cuanto al diagnóstico en insuficiencia pancreática, que esto también fue importante para este paciente, el Sudan 3, la tripsina en materia fecal, el Bancar, el esteatoquito y la elastasa en materia fecal. Entonces al paciente se le hizo Sudan y elastasa. No olvidar cuántos fueron los valores, que fue positivo y menor a 10. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en este paciente? Mejorar la función pulmonar, prevenir las infecciones, reducir como tal la inflamación, optimizar el manejo nutricional, porque si estos pacientes están bien nutridos, vamos a tener menos riesgo de insuficiencias pancreáticas y de complicaciones. Tratar como tal todas las complicaciones sistémicas para evitar que pues, el paciente sea más mórbido, y abordar como tal el defecto con moduladores específicos, porque esto va a ayudar a que el paciente pues module su enfermedad adecuadamente según el genotipo que esté afectado. En cuanto a la fisioterapia, todos los pacientes deben cumplir con este tratamiento. Ellos deben tener 2 terapias al día. Hay una terapia que es de drenaje autógeno, perdón. Actualmente, pues la capela es una de las que son muy usadas. Estas lo que hacen es ayudar a movilizar las secreciones y aumentan la ventilación al final de todo. Y estos pacientes tienen una adecuada eliminación del moco. Lo único que van a tener es efectos adversos como tal, dolor muscular y fatiga, pero evolucionan muy bien. En cuanto al manejo, entonces tenemos la solución salina hipertónica, que su mecanismo de acción va a aumentar como tal la osmolaridad de la superficie aérea. Esto va a hacer que se hidrate y que reduzca como tal la viscosidad del moco. Entonces, este es un estudio de Cochrane que dicen que pues, tiene una pequeña mejoría, pero que hay mejoría con este manejo. La dornasa alfa, que es como tal su mecanismo de acción, es que es una enzima recombinante análoga que lo que hace es hidrolizar el ADN extracelular y liberado por los neutrófilos, lo que va a hacer que pues, el paciente tenga un efecto directo sobre el moco viscoso y mejore la eliminación del moco. Este es un tratamiento que se hace, el manitol, pero aclaro que solamente se hace en adultos, pero lo menciona como tal los estudios y pues lo traje a colación. Este es el esquema que se debe hacer organizado del manejo del paciente para que tenga una evolución adecuada. El beta-2 agonista, la solución salina hipertónica, la dornasa alfa, la fisioterapia, los antibióticos inhalados, que ya los voy a mencionar, como trobamicina, el astreonal, los corticoides inhalados. La citromicina, que se utiliza realmente como un inmunomodulador, más que como manejo antibiótico, sino como inmunomodulador en el paciente. Esto ayuda a que tenga una mejoría en el BEF. Y pues no ha mostrado muy buenos beneficios en pacientes de 3 a 6 meses, pero se usa si se hace el diagnóstico. El ibuprofeno, que no lo utilizamos acá actualmente en Colombia, pero en Estados Unidos es utilizado y tiene buena respuesta. El problema son los efectos secundarios a nivel gastrointestinal, pero tiene buena respuesta. La terapia antibiótica, entonces los antibióticos inhalados que se hacen pues para la eliminación como tal de los patógenos de Pseudomonas aeruginosa. Si el paciente está colonizado, hay que hacer ciclos on-off, que es cada 28 a un mes, cada 28 días. Con lo que los pacientes tienen unos efectos muy significativos. La trobamicina, que les explicaba, que es lo que hace es inhibir la síntesis proteica como tal, y esto es lo que hace es disminuir como tal la infección crónica en el paciente. Y al final, pues las exacerbaciones persistentes.
Los moduladores, que son el nuevo manejo, que es muy importante y esto es lo que ha traído más sobrevida a los pacientes. Se decía que la sobrevida de estos era a 36 años, actualmente está en 53, entonces han ocasionado un impacto significativo actualmente. En cuanto a la evolución, estos salieron más o menos en el 2012, es como la evolución normal de los moduladores que hay actualmente. Para recalcar, acá en Colombia llegó en el 2019 la triple terapia, que es la que está pues actualmente acá aprobada. Ya la última llegó en el 2024, ahorita en diciembre, que es una terapia cuádruple, y los pacientes han mejorado significativamente. Estas son terapias dirigidas, entonces tenemos potenciadores en los moduladores como el ivacactor, correctores como el lumacactor y el tefacactor, y terapias combinadas, que son las triples y las cuádruples. Entonces, en cuanto a las nuevas terapias de investigación, hay demasiadas. O sea, esto es algo fascinante, realmente. Tenemos ya terapia génica, que son vectores virales que van a trabajar como tal en el CPTR y en su funcionalidad. En desarrollo tenemos el ARNM inhalado, que es increíble, el ADN con virus también. La edición genética, que es el CRISPR-Cas9, que ya me imagino que muchos lo han escuchado por genética, y independientes del genotipo, que también es otra que se ha hecho actualmente. Esta es la triple terapia, que es muy importante. Está evidenciada una mejoría hasta del 14% del BEF1, o sea, es impresionante la mejoría en los pacientes. Y reducción de exacerbación. Y la reducción de la exacerbación. Pero no le toda la mutación. Ajá, la sí. Tipo 2. Ajá. Tipo 2, que es la Delta F508. Y otras. Y otras. La N130. Y otras. Terapia cuádruple que sí serviría a otras mutaciones, pero en Colombia solamente aprobado el TRICAST. Sí. Bueno, en estos pacientes tenemos que hacer una evaluación nutricional regular, hay que hacer un completo estudio antropométrico, los requerimientos energéticos del paciente, una nutrición que esté adecuada, reforzada, estar pendiente de la función pancreática, de las vitaminas y los minerales que él requiere y hacer adecuado tamizaje de glucosa y densitometría, porque como les explicaba, pues por las complicaciones. Estas son todas las complicaciones, las más comunes: infecciones crónicas, bronquiectasias, hemotisis, neumotoras, aspergilosis e insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, en cuanto a la calidad de vida, se considera que las mejoras en la terapia moduladora ha aumentado como tal la calidad de vida en estos pacientes, ha aumentado la función pulmonar y la exacerbación de los síntomas, la disminución marcada de las hospitalizaciones, y pues estos pacientes mejoran el peso y la calidad de vida. Seguimos acá con la alteración, pues las brechas de salud, entonces esto hace que no tengan su adecuado tratamiento, ni siquiera el diagnóstico, porque a veces no autorizan los básicos, por ejemplo, como el electrolito en sudor, entonces esto hace que pues haya como más impacto social y haya más alteración. Entonces, no olvidar que debemos hacer un buen diagnóstico. Si tenemos un adecuado acceso a la salud y adecuado diagnóstico del paciente, pues vamos a tener un mejor impacto en estos pacientes. El pronóstico, como les expliqué, de 36 a 53 años de vida, aumenta el 14% de la función pulmonar, disminuye las exacerbaciones, hay múltiples beneficios en el paciente. Entonces, todo esto es un enfoque disciplinario que nos va a ayudar a que tengamos mejores resultados. Y en conclusión, entonces, el impacto de esta enfermedad, no olvidar que tiene un impacto sistémico, respiratorio, digestivo, y que puede afectar a largo plazo al paciente. Entonces es importante pues hacer un buen abordaje de él, el pronóstico, si hacemos un buen tratamiento. Los moduladores tienen muy buena sobrevida, la equidad, que todos tengan acceso como tal al diagnóstico y a los tratamientos, y que la investigación es prometedora. Hay muchísimas cosas y muchos